Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Mariluz Fernández Blázquez. Voy a exponer el trabajo titulado La orientación psicopedagógica y el derecho a la educación inclusiva, una aproximación internacional. Este trabajo ha sido realizado junto a mis compañeras Raquel Palomo y Teresa González de Rivera. Como podemos ver a través del título, estamos hablando de la orientación psicopedagógica y por tanto, de entre todos los temas que podríamos centrarnos, nosotras hemos decidido ubicar nuestra reflexión en torno al papel que los orientadores y los psicólogos educativos tienen respecto a esta tarea. Si preguntásemos a cualquier persona que tuviese algún tipo de relación con nuestro sistema educativo, que cuál sería el papel del orientador o el psicólogo educativo en el contexto español, en nuestros centros escolares, pues probablemente nos podrían responder alguien que pasa test, que trabaja con el alumnado que necesita más apoyo, alguien que diagnostica. Todas estas respuestas, como decimos, podrían ser evocadas por muchas personas con diferentes roles en los centros educativos, pero todas ellas no serían representativas de todo lo que hace o puede hacer el orientador o psicólogo educativo en el contexto español. En su momento, el orientador fue ideado como un factor para mejorar la calidad en el sistema educativo, con la intención clara de poder contribuir a mejorar la respuesta educativa ofrecida a la diversidad. Para ello se le encomendaron tres grandes funciones que aparecen en esta diapositiva en color verdoso: apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, apoyo al plan de acción tutorial y apoyo al desarrollo del plan de orientación académica y profesional. De entre estas tres funciones, nosotras nos centraremos en la de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje para reflexionar sobre el papel que puede o no tener el psicólogo educativo en el desarrollo y en la construcción de una escuela inclusiva, tomando como referencia esa de las funciones, como os decimos. Fruto de ello, podemos plantearnos que el orientador, su rol, parece encontrarse en crisis. ¿Por qué? Por el modo en que esta función se ha ido concretando. Si bien es cierto que el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje puede traducirse en una respuesta educativa ajustada a las necesidades de cada estudiante, no significa que esta respuesta tenga que ofrecerse de la manera en que en muchas ocasiones se ofrece. Veamos, esta función se concreta hablando del asesoramiento metodológico, de organización de los apoyos y de los agrupamientos en el centro, detectar y abordar las dificultades y barreras para la participación y el aprendizaje del alumnado, pero como os decimos, el modo en que estas tareas se han concretado en ocasiones son contrarias a las aspiraciones internacionales en materia de educación inclusiva. En concreto, lo veríamos en el derecho a la educación inclusiva y en la Agenda 2030. El derecho a la educación inclusiva es un derecho reconocido en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad y específicamente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reconocido que la educación inclusiva es un derecho multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un derecho que empodera a los niños y a las niñas y les permite poder llegar a disfrutar plenamente de otros de sus derechos humanos y participar en su sociedad. La Agenda 2030, por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues encontramos específicamente el número 4, que nos dice que la educación debe garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Estas aspiraciones internacionales contrastan con estas ideas previas que hemos señalado en los inicios. Alguien que pasa test, que trabaja con el alumnado que necesita más apoyo, alguien que diagnostica, porque en muchas ocasiones todas estas tareas derivan en una escolarización diferencial o en un tratamiento educativo distinto para ese alumnado, en grupos homogeneizados. Entonces, esas cuestiones son las que podríamos interpretar que en muchas ocasiones pues pueden llevar a que el rol del orientador parezca encontrarse en crisis con estas aspiraciones, confrontando con estas aspiraciones internacionales. Como decimos, contrasta con el modo en que se ha abordado esta función, y ese modo de abordar la función, ese etiquetado, por ejemplo, pasando test e identificando al alumnado que tiene más necesidades de apoyo educativo y generando una respuesta distinta, pues viene de la mano del modo en que se ha entendido la diversidad en nuestro sistema educativo y cómo se ha abordado esta. Que esta manera de entender la diversidad también es heredera de un modo de comprender la diversidad presente en nuestra sociedad, pero nosotras nos centraremos en reflexionar sobre los modos de abordar la diversidad en concreto en el sistema educativo. A lo largo de la historia podríamos identificar dos grandes perspectivas: la perspectiva clínica, médica, esencialista o individual, y la perspectiva social, inclusiva o de derechos.
ambas perspectivas sobre las que podríamos ubicar las respuestas que se dan en torno a la diversidad. Para abordar estas perspectivas vamos a responder a 5 grandes interrogantes. ¿Qué se entiende como diversidad y cómo se construye la diferencia? ¿Qué valoración se hace de la diversidad? ¿Quién puede realizar los ajustes en la ayuda educativa? ¿A quién y cómo se ajusta la ayuda educativa y qué papel tiene el docente? Todas ellas, como vemos, están de fondo en el modo en que esta función que hemos identificado como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje se concreta. Entonces, retomamos trabajos previos para tratar de responder a estas 5 preguntas. Desde la perspectiva médica, que sería la primera de ellas, ¿qué se entiende como diversidad y cómo se construye la diferencia? Pues a priori los criterios de diversidad estarían predefinidos, se daría un peso muy importante a lo biológico y se atribuiría a algo interno esa diferencia, esa diversidad que se ha identificado, desde una concepción estática sobre la diversidad. Quiere decir que la persona sería la que tiene la diversidad, la diferencia en su interior es a causa de algún problema o cuestión que debemos modificar y es comprendida por tanto como deficiencia. En ese sentido, ¿qué valoración se hace de la diversidad? Pues se identifica como un problema, pues dificulta el desarrollo del proceso educativo que viene predefinido. Entonces la diferencia identificada, porque solo aquella que es identificada, porque la diferencia está siempre presente, pero aquella que se identifica como que dificulta el desarrollo del proceso educativo, pues se trata de eliminar. ¿Y quién puede realizar esos ajustes en la ayuda educativa para ese alumnado considerado diferente? Pues profesorado considerado especial en grupos homogeneizados. Y en este sentido, ¿quién podría ser objeto de recepción de esa ayuda educativa? Pues aquel que no entra en el estándar. Y el objetivo no es otro que, como decimos, paliar los déficits. El papel que tiene el docente que se queda en el aula, pues sería el de técnico, pues tiene un alumnado considerado homogéneo, que ha sido homogeneizado porque aquello que se ha considerado distinto se ha eliminado en base a criterios estándar y por tanto la respuesta educativa que tiene que ofrecer pues sería una para todo su alumnado, pues su alumnado podríamos interpretar es considerado igual. Vemos de fondo que esta perspectiva pondría determinada condición para que esta función, apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se llevase a cabo de una manera o de otra. Asesoramiento metodológico, organización de los apoyos y de los agrupamientos en el centro. Como vemos, si partimos desde una perspectiva médica, esta función, pues la organización de los apoyos, como decimos, en base a grupos homogeneizados, sacando al alumnado del aula, detectando y abordando las dificultades, pero entendiéndolas como algo inherente a la persona y no como una barrera que pueda estar en el contexto. Pasamos a nuestra segunda perspectiva, la inclusiva. ¿Qué se entiende como diversidad y cómo se construye la diferencia? Pues se asume desde esta perspectiva que la diversidad es inherente a todo el estudiante. Se parte no desde una concepción estática, sino desde una concepción interaccionista. ¿Qué quiere decir? Pues que la diferencia surge o la cuestión o la barrera para el aprendizaje o la participación surge en interacción entre lo que la persona tiene, el niño o nuestro niño, nuestra niña tiene, y aquello que el contexto está demandando de él. Eso es una perspectiva interaccionista. La valoración que se hace de la diversidad es positiva. Por ejemplo, se asume que la diversidad puede ser comprendida como un reto que demanda de nosotros como profesionales una mejor respuesta educativa, un proceso de reflexión más continuo. Además, se entiende que la diversidad es oportunidad para aprender otras cuestiones, mismamente nuevas relaciones entre las personas, desarrollar competencias sociales, emocionales. Entonces se asume que la diversidad es positiva. ¿A quién y cómo se ajusta la ayuda educativa? Y aquí hay un cambio, pues se ajusta a todo el alumnado y no solamente desde una respuesta ajustada a una necesidad predefinida en base a, por ejemplo, una herramienta estandarizada como un test. No, es a todo el alumnado, que pueden ser medidas organizativas, didácticas, apoyo social, personal, que sea temporal, que sea permanente. Esto nos sitúa en una concepción sobre los apoyos mucho más amplia de la que nos sitúa la concepción médica que hemos señalado con anterioridad. ¿Quién puede realizar los ajustes en la ayuda educativa? Pues aquí no solo el profesorado considerado especial, ya no existe esa distinción de modo tan evidente pensando en que este alumnado pertenece a determinado profesorado y este otro alumnado pertenece a este otro profesorado. Al contrario, todo el profesorado puede mejorar la respuesta educativa y el profesorado especial, por saber tanto sobre respuesta educativa a la diversidad, pues puede apoyar al docente y contribuir a que éste pueda desarrollar estrategias metodológicas, como decimos, pues distintas. Introducir el DUA, el diseño universal de aprendizaje, cambiar la estructura organizativa del aula y todo eso
pues se puede nutrir y apoyar del profesorado considerado especialista. El papel que tiene el docente entonces, como decimos, pues no es otro que diseñar y desarrollar prácticas que estén ajustadas a todo el alumnado. Y aquí, como vemos, el profesional ya no es un técnico como en nuestra perspectiva anterior, que se sitúa en un grupo homogéneo, al contrario, se sitúa en un grupo que sabemos que es heterogéneo, que lo reconocemos como tal, y entonces el docente tiene que reflexionar, tiene que profundizar sobre nuevos modos de llevar a término su práctica pedagógica y por tanto puede situarse como un profesional intelectual. Lejos de ser un técnico que aplica técnicas sin reflexión, tiene que poner en marcha un conocimiento estratégico y por tanto pasa a ser un profesional reflexivo e intelectual. Estas perspectivas, como hemos señalado, continúan aún presentes en nuestros días, en nuestro sistema educativo. Según el contexto en el que nos situemos, a nivel internacional, encontramos presencia más amplia de una o de otra. Por ejemplo, la perspectiva inclusiva y un psicólogo educativo que trabaje desde ese enfoque la encontraríamos en Canadá, en Portugal o en Irlanda del Norte. En nuestro país hay centros educativos que están organizados que tratan de contribuir más a la perspectiva social inclusiva o de derechos, pero en el marco internacional, situándolo desde a nivel legislativo nacional, nuestra manera de entender la diversidad y por cómo está configurado y organizado nuestro sistema educativo, ahora con el cambio normativo veremos a ver hacia dónde vamos, pero a priori interpretaríamos mayor presencia de la perspectiva médica, clínica, esencialista o individual. Y sigue siendo hegemónica en muchos otros contextos. Como vemos, estas funciones están muy ligadas, en el caso del psicólogo educativo, a una función específica que es la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica contribuiría a mejorar esto que decimos de los apoyos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque el orientador educativo o el psicólogo educativo podría evaluar cómo se encuentra el alumnado en su proceso de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que la propia concreción de esa evaluación psicopedagógica puede ser muy distinta y el modo en que la configuraríamos desde esta perspectiva médica que señalamos pues sería desde la perspectiva médica haría la evaluación psicopedagógica, identificaría las carencias que tiene este niño, etiquetaría su trastorno bajo alguna categoría preestablecida probablemente y diría pues necesita tal o necesita ser escolarizado en educación especial. Y desde la perspectiva social o inclusiva, tanto la función de la evaluación psicopedagógica como el propio modo en que se articularía sería distinto. Tenemos una investigación realizada en el contexto español en el que trataron de analizar la vivencia de la evaluación psicopedagógica desde la perspectiva de los equipos de orientación y psicopedagógica, en concreto en la Comunidad de Madrid. Y encontraron que esta práctica, como decimos, tal y como se desarrolla en la actualidad, perpetúa el modelo médico, constituye una barrera para avanzar en ese camino que señalamos como inclusivo o de derecho, que no es otro que el que nos marca la perspectiva de los derechos humanos así lo señalan y en concreto la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad y también lo marcan aspiraciones internacionales como la Agenda 2030 con su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Pues bien, este modo de concretar la práctica de la orientación de la evaluación psicopedagógica se perpetúa desde este modo en el modelo clínico porque busca categorizar o etiquetar al alumnado y tratando de ajustar las expectativas que en su desarrollo de aprendizaje y también reflexionando y abordando y señalando qué agentes pueden participar en su educación. Estas etiquetas son a su vez justificación razonable para conducirles hacia caminos de exclusión, en concreto hacia una educación segregada, en un sistema considerado especial, educación especial. Los caminos de exclusión hacia los que derivan estas categorizaciones pues llevan a que el profesorado ordinario pues no cambie sus dinámicas de aula, sino que continúe pues diciendo, bueno, pues yo sigo trabajando del modo en que lo estoy haciendo porque a priori parece que al alumnado que queda le respondo educativamente como es. Incentiva concepciones de los apoyos restringidas, es decir, los apoyos se entenderían desde esta perspectiva como lo que hace el profesorado considerado especial, frente a una concepción más amplia en la que entenderíamos los apoyos como todo lo que hace o puede hacer el centro y todos los agentes que en él están, familias iguales, es decir, el alumnado, profesorado, no solo el considerado especial. Frente a esa visión se perpetúa una visión restringida.
y tergiversa las funciones de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. En concreto, aquí estaban analizando esta perspectiva. Quienes reciben muchísimas demandas para evaluación psicopedagógica y frente a todas esas funciones, vuelvo hacia las diapositivas previas, que podría realizar y el modo distinto en que podría concretarse, termina concretándose en un modo que al final lo que hace es perpetuar y limitar el desarrollo del derecho a la educación inclusiva. La gran razón de ser de esta problemática, como decimos, es que vemos que en la práctica esta evaluación psicopedagógica continúa siendo necesaria y no podríamos eludir realizarla por la propia organización de nuestro sistema educativo, en concreto en el sistema español. Los centros ordinarios reciben recursos en base a las evaluaciones psicopedagógicas realizadas. De ahí que sea complejo y difícil reflexionar y abordar un modo alternativo de la evaluación psicopedagógica. Y esto conecta con un aspecto fundamental, que son los modelos de financiación. Este modelo que hemos descrito, en función de la cantidad de alumnado considerado con necesidades educativas especiales o con la categorización que se considere en cada país, con la etiqueta o nombre que reciba, pues se recibe determinada financiación. Esto hace que los psicólogos educativos perdón, dediquen la mayor parte de su tiempo a la evaluación psicopedagógica desde un modelo médico, pues esa categorización que el modelo médico refleja es la que permite obtener determinados recursos. Este modelo a nivel internacional, además de en España, se sigue en Austria, en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Irlanda y en Países Bajos. Esta función de evaluación psicopedagógica ocupa gran parte del trabajo de muchos psicólogos educativos. Tenemos trabajos que así lo evidencian. Por ejemplo, en este trabajo encontramos que el 65% del tiempo de trabajo de los psicólogos escolares portugueses, y eso que este país no tiene este modelo de trabajo, pero aún así esta tarea ocupa un 65% de su tiempo. Y en otros países, tanto en Estados Unidos, como en Europa, ha sido identificada como la función más esperada por parte del profesorado, es decir, el profesorado, frente a recibir ese asesoramiento o esa reflexión compartida junto a sus iguales, como son los otros profesionales considerados especiales, como el psicólogo educativo, frente a pensar en otras posibilidades, pues la que se imaginan más, es la evaluación psicopedagógica. Y esto condiciona, pues como decimos, la vivencia y lo que sucede en nuestros centros educativos. Como conclusión, todo esto quedará desarrollado en el trabajo que vamos a compartir en desarrollo mayor, pero aquí brevemente hemos compartido algunos datos. La acción del psicólogo educativo se concreta y se sostiene desde muchos niveles, como vemos, políticos, ideológicos, prácticos, y se ve influida por muchísimas variables de muchos contextos, que tienen que ver con decisiones a nivel internacional, que tienen que ver con la agenda internacional educativa, qué aspiraciones tenemos en nuestro sistema educativo, pero también con cuestiones nacionales, como por ejemplo cómo se distribuyen los recursos, y locales, que tienen que ver pues también con las propias concepciones sobre la diversidad. Hay diversidad de formas de hacer en este grupo de profesionales, se evidencia también en la literatura, no todos los profesionales realizan las funciones de la misma manera, y otros modos de hacer son posibles. Tenemos ejemplos alternativos, como son el caso de Portugal o en Canadá, que realizan por ejemplo, distribución de los recursos distinta, y por tanto también la propia tarea del psicólogo educativo es distinta. Sabemos que el psicólogo educativo puede contribuir, pues así está de base en sus propias funciones definido, al desarrollo de la educación inclusiva, pero esto requiere procesos de transformación que deben venir impulsados desde la propia esfera política, pero también con esfuerzos específicos en los propios contextos locales, en las propias comunidades educativas también. Y en nuestro país también encontramos algunos ejemplos de coles que tratan de desarrollar prácticas alternativas a los modelos tradicionales, pero que, como decimos, al estar enmarcados en un contexto en el que, en nuestro caso, se sostiene un sistema educativo de doble vía y con un modelo de financiación en base a los diagnósticos, pues que es complejo de transformar. Este ha sido el trabajo que veníamos a compartir con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por su atención.